Para entender la fuerza de esta pasión, es necesario comprender el mundo del que nació. Diego, 23 años, no era solo el hijo, era el futuro. Criado con la rigidez y la expectativa de heredar la finca Oro Verde, una propiedad que sus abuelos construyeron bajo la creencia de que la tierra y la sangre son sinónimos, Diego llevaba el peso de generaciones en sus hombros. Sus padres, don Alonso y doña Beatriz, eran la personificación de la tradición y el orgullo. Don Alonso, un hombre de pocas palabras y decisiones firmes, veía en Diego la continuación de su legado. Ya había trazado el futuro de su hijo, un matrimonio estratégico con la hija de otro gran terrateniente, asegurando así la expansión del patrimonio familiar. Diego tenía todo lo que el dinero podía comprar, pero le faltaba lo que el dinero prohibía, la libertad de ser un individuo, no solo una extensión de la hacienda. Estudiaba en Madrid, pero regresaba a la finca en cada periodo de vacaciones, no por deber, sino por una atracción inexplicable que aún no sabía nombrar, una atracción hacia la simplicidad y la autenticidad que faltaban en su vida. Estaba en la cima de una pirámide, pero la soledad del poder era asfixiante. El peso del oro sobre sus hombros era tan grande que apenas podía respirar. Era un hacendado, pero se sentía prisionero de su propia tierra. ¿Qué vale más, el peso del apellido o la ligereza de ser quien realmente eres? Esa será la pregunta que perseguirá a Diego en cada paso que dé hacia Isabel, cuestionándose si tendrá el valor de sacrificar la fortuna por un amor verdadero. Del otro lado de aquella cerca invisible vivía Isabel, 20 años. Era hija de don Mateo, el capataz, el hombre que había dedicado 40 años de su vida a cuidar la finca Oro Verde, con un cariño que don Alonso nunca mostró. La casa de Mateo era sencilla, pero llena de vida, del aroma de café recién hecho y de tierra mojada. Isabel había crecido escuchando las historias de la finca, pero nunca se sintió parte de la propiedad, sino parte de la naturaleza que la rodeaba. Era una fuerza de la naturaleza, con una curiosidad insaciable por el mundo. Isabel era lo opuesto al mundo de Diego, y precisamente eso era lo que lo atraía. Mientras su universo estaba hecho de negocios, paredes de oficina y negociaciones frías, el de ella era de tierra fértil, noches estrelladas y sabiduría ancestral. Estudiaba de noche para ser maestra, soñando con llevar el conocimiento más allá de los límites de la finca. No era subordinada, era libre, aunque viviera en tierra ajena. Su riqueza no estaba en lo que poseía, sino en quién era. Representaba una verdad que el dinero de Diego jamás podría comprar. Ella era poesía en medio de la prosa. La belleza de Isabel no residía solo en su aspecto, sino en la forma en que miraba el mundo, sin juicios, con profunda empatía. Los ojos de Diego, acostumbrados a analizar cifras y beneficios, comenzaron a ver la vida desde una perspectiva completamente nueva, la de la sencillez y la gratitud. Empezó a buscarla inconscientemente en el horizonte, como un faro de autenticidad en medio de la artificialidad de su entorno familiar. Estaba empezando a enamorarse de lo que ella representaba, el camino no recorrido. El primer encuentro, ese que cambia todo, no fue grandioso. Fue sutil, casi accidental. Diego estaba probando una nueva cerca automatizada en el límite de la propiedad, que separaba el pasto principal de la reserva de bosque, frustrado con la máquina que no dejaba de fallar. Isabel, por su parte, recolectaba hierbas medicinales cerca de allí, siguiendo el ritmo sereno de la tierra. Isabel, creo que no le gusta la prisa, señorito. Las máquinas son como las personas, tienen su propio ritmo. Forzar el tiempo solo provoca más rupturas. Diego, sorprendido de ser llamado señorito y no don o patrón señorita, esto es tecnología de punta, costó una fortuna, debería ser rápido y eficiente. Isabel, ¿y la prisa funcionó? Intente hablar con ella, darle un respiro. Si la prisa es el problema, ¿qué resuelve la lentitud? A veces, el camino más rápido es ir despacio. Por primera vez en su vida, Diego fue desafiado de una manera que no tenía nada que ver con ganancias o pérdidas, sino con filosofía y humanidad. Vio en Isabel no a la hija del capataz, sino a una inteligencia aguda y un espíritu indomable. Dejó de mirar el alambre de la cerca y la miró a ella.
Y en ese instante, la cerca de clases sociales que siempre separó sus mundos desapareció. Sintió como el miedo y la atracción colisionaban. Él era el heredero. Ella, la empleada. La prohibición fue inmediata. El choque de aquella mirada fue el primer indicio de que el futuro de Diego no lo escribiría solo don Alonso. En ese momento, cambió la certeza del oro por la incertidumbre de la pasión. El peligro vive justamente ahí, en el instante en que comprende que la única persona que le entiende es también la única que no puede tener. ¿Qué harán ahora que esa chispa se ha encendido? Tras el impacto del primer encuentro, la vida en la finca Oro Verde cambió para siempre. Para Diego, el vasto imperio de su padre se convirtió en un laberinto, e Isabel, en la única salida. La atracción inicial floreció en un amor profundo, nutrido por el sigilo y la complicidad. Sus encuentros estaban marcados por la máxima discreción, casi siempre bajo el manto pesado de la noche, en lugares apartados de la casa principal, el viejo granero, la orilla del arroyo o el mirador olvidado en la colina. Intercambiaban más que palabras, compartían promesas silenciosas y la esperanza de un futuro donde las barreras no existieran. El mundo exterior parecía desvanecerse cuando estaban juntos, quedando solo la realidad de sus corazones. La clandestinidad, irónica y trágicamente, hacía más fuerte aquella pasión, pues cada encuentro era una victoria sobre la represión social. El hecho de que ese amor fuera prohibido solo intensificaba su fuerza. Cada momento robado, cada mirada furtiva, valía más que semanas enteras de convivencia abierta. La escasez de tiempo juntos convertía minutos en eternidades, y el miedo a ser descubiertos añadía un sabor peligroso a la pasión. Era un juego arriesgado, donde la recompensa era la felicidad y la pena, la ruina de todo lo conocido. La curiosidad del espectador se enciende con una pregunta inevitable. ¿Hasta cuándo podrán mantener el velo de la mentira sobre un sentimiento tan intenso, desafiando las leyes no escritas de aquel feudo rural? Diego se hallaba dividido entre el deber y el deseo, una batalla que lo consumía. Había sido entrenado para ser un líder racional, un administrador frío, pero el amor por Isabel desmantelaba todas sus defensas lógicas, revelando un alma que anhelaba la simplicidad. Comenzó a ver las injusticias y la hipocresía en las normas no dichas de su clase, cuestionando el valor de un legado construido sobre la desigualdad. Isabel, por su parte, cargaba el peso de la lealtad hacia su padre, don Mateo, quien siempre había valorado el respeto y la buena relación con la familia patrón. Sabía que el descubrimiento de su romance podría costarle el trabajo y el hogar a su padre, pero la fuerza de su conexión con Diego, quien la veía más allá de su condición, era irresistible. La finca Oro Verde era un microcosmos vigilante donde nada pasaba desapercibido por mucho tiempo. La alegría súbita e inexplicable de Diego, su distracción con los asuntos de la finca y sus salidas nocturnas cada vez más frecuentes comenzaron a levantar sospechas. Doña Beatriz, su madre, fue la primera en notar los cambios sutiles en el comportamiento del hijo. Las madres tienen un sexto sentido para los movimientos del corazón de sus hijos, y ella observaba la manera en que Diego miraba el horizonte, con ese aire soñador que jamás dedicaba a los montones de documentos sobre su escritorio. Percibía en él una inquietud, un fuego nuevo. La tensión crecía día a día. El espectador empieza a esperar, casi inevitablemente, el momento en que el secreto saldrá a la luz, sabiendo que la calma es solo el preludio de la tormenta. Las pistas eran sutiles para la mayoría, pero evidentes para los ojos vigilantes de los padres. Una mancha de barro en los zapatos de Diego la mañana siguiente a una noche de lluvia, barro que solo podía provenir del arroyo. Un pañuelo bordado que Isabel había dejado caer y Diego ocultó apresuradamente, o una melodía tarareada por el que resultaba extrañamente familiar, igual a la que solía oírse en la casa del capataz. El destino estaba tejiendo una red de evidencias, y solo era cuestión de tiempo antes de que alguien, por malicia o por deber, uniera las piezas para exponer el amor prohibido. ¿Qué da más miedo, vivir la verdad y enfrentar el rechazo de toda una familia y una sociedad, o vivir la mentira y perderte a ti mismo, junto al único amor que realmente te llenó el alma? Ese era el dilema que pendía sobre la cabeza de los amantes, pero sobre todo sobre Diego,
el heredero destinado a mantener el honor del apellido y el futuro de Oro Verde. Don Alonso era un hacendado de mano de hierro, pero, por encima de todo, un estratega. No lidiaba con sentimientos, lidiaba con hechos, patrimonio y poder. Cuando doña Beatriz compartió sus sospechas con mayor insistencia, don Alonso no dudó en iniciar una investigación silenciosa e implacable. Para él, aquella relación no era un simple romance juvenil, era una afrenta directa a la jerarquía, un riesgo inaceptable para la línea familiar y una señal de debilidad imperdonable en el hijo que debía ser fuerte. La figura de don Alonso representa la fuerza implacable de la tradición y del poder patriarcal. Usó su influencia dentro de la finca, hablando con capataces y peones de confianza, buscando discretamente la confirmación de que su hijo estaba deshonrando el nombre familiar con la hija de un empleado. A sensación de que las paredes tenían oídos, de que no había lugar seguro y de que el aire mismo estaba cargado de un peligro inminente. La cacería había comenzado, y los amantes estaban siendo acorralados por el mismo sistema que los separaba. La curiosidad se dirige entonces hacia una nueva pregunta. ¿Cómo reaccionará la figura de autoridad, ciega por el orgullo y obsesionada con el estatus, al ver amenazado su honor, sus expectativas y su legado por algo tan bajo como el amor? La furia de don Alonso sería la mayor prueba de fuego para aquella relación. El dinero y el miedo son herramientas poderosas. Uno de los capataces más antiguos, buscando el ascenso prometido o temiendo el descontento del patrón que podría costarle el futuro, finalmente cede a la presión y revela el lugar y la hora de uno de los encuentros secretos de la pareja. La información llega a don Alonso como un golpe físico, transformando la sospecha en certeza y la preocupación en una furia fría y contenida. El patriarca planea su movimiento con la precisión de un cazador experimentado, eligiendo el momento de mayor vulnerabilidad de los jóvenes para el enfrentamiento, asegurándose de que el impacto de la revelación sea máximo e irreparable. El escenario estaba listo para el desastre. Diego e Isabel se encontraron en el mirador, el lugar donde se sentían más libres y podían, por unos instantes, soñar sin miedo. Bajo el velo de una noche de luna llena, compartían esperanzas y discutían la seriedad de su relación, las decisiones difíciles que debían tomar para su futuro. Era el apogeo del romance secreto, el momento en que estaban más vulnerables, expuestos y abiertos a la promesa de huir. De pronto, la paz se quebró. El sonido de botas pesadas pisando ramas secas y la luz cegadora de una linterna potente invadieron el santuario del amor. Don Alonso estaba allí, imponente y furioso, acompañado de dos capataces como testigos silenciosos. No hizo falta gritar, el silencio que siguió al descubrimiento fue ensordecedor, cargado de condena. La mirada de decepción y odio del padre hacia el hijo fue más cortante que cualquier maldición. Para Diego, fue la destrucción instantánea de su mundo, el amor que lo liberaba se había convertido en la causa de su vergüenza. Para Isabel, fue la confirmación de sus peores temores, el precio de amar al hijo del patrón había llegado, y sería cobrado con brutalidad. El punto sin retorno había llegado. El secreto había terminado, y las consecuencias serían severas. La guerra abierta entre el amor y el legado acababa de comenzar. El regreso desde el mirador hasta la casa grande no fue una simple caminata, sino una marcha fúnebre para la libertad de Diego. La explosión de don Alonso fue avasalladora, resonando con la magnitud de su decepción. Para el hacendado, quebrantar la regla era una traición que iba más allá de lo personal. Era una amenaza directa al imperio, un signo de debilidad que mancharía el apellido y pondría en riesgo generaciones enteras de esfuerzo. La voz del padre, normalmente controlada y baja, tronó por toda la casa, condenando a su hijo por su debilidad y deshonra. Don Alonso no veía amor, solo veía un desafío a su autoridad incuestionable y la destrucción de sus meticulosos planes de matrimonio estratégico para la expansión territorial. El espectador es llevado a cuestionar los límites de la autoridad paterna. ¿Dónde termina el cuidado y comienza la crueldad ciega del orgullo? Don Alonso impuso a Diego un ultimátum cruel, una prueba de lealtad que en realidad era una exigencia de sumisión, elegir entre el legado y la pasión. Si Diego insistía en Isabel, sería desheredado, expulsado de la hacienda,
y todo el futuro prometido pasaría a manos del primo más lejano, pero más obediente. Era la sentencia más dura que un heredero podía recibir, convirtiendo el amor en un crimen capital. Doña Beatriz, la madre, intentó interceder, pero su voz era débil, casi inaudible, frente al muro de orgullo y furia de su marido. Ella sufría no por el estatus social de Isabel, sino por la pérdida de la inocencia de su hijo y por el dolor que sabía que caería, de forma cruel e inevitable, sobre la familia del capataz. El drama se intensifica al mostrar a la madre dividida entre el amor instintivo hacia su hijo y la obediencia ciega a su esposo, que representaba las reglas sociales y la seguridad económica de toda la familia. El peso de la furia de don Alonso cayó inmediata y despiadadamente sobre el eslabón más débil y vulnerable, Isabel y su padre, don Mateo. A la mañana siguiente del descubrimiento, don Mateo, el fiel capataz de 4 décadas, que había envejecido cuidando esas tierras, fue confrontado con un despido sumario y humillante. Suplicó, no por su empleo, sino por la dignidad y la reputación de su hija, siendo brutalmente ignorado por su patrón. La sentencia de don Alonso fue clara y fría. Don Mateo e Isabel tendrían 24 horas para abandonar la hacienda. El lugar que era su hogar, su vida, su memoria y la historia de su familia le sería arrebatado. La escena del destierro está cargada de intensa emoción e injusticia. Isabel, a pesar de la tristeza y el impacto, muestra una fuerza silenciosa y una dignidad que ofenden a don Alonso. No discute, no suplica. Acepta el precio de su amor. El espectador siente la profunda injusticia impuesta a un hombre honesto que dedicó su vida a esas tierras a cambio de nada. El clímax se construye en el acto de don Mateo e Isabel haciendo sus pocas maletas, mirando por última vez el único hogar que conocieron. Isabel sabía que, al ser expulsada, estaba, en un acto de amor silencioso, liberando a Diego de la presión, permitiéndole pensar con claridad en su futuro sin la sombra inmediata de su presencia. La pregunta esencial. ¿El amor verdadero exige el sacrificio de los bienes materiales, el confort y la seguridad? Y si es así, ¿cuán alto es el precio que el corazón debe pagar por la libertad de amar sin ser juzgado? La partida forzada de Isabel transforma el amor en una historia de resistencia y exilio, dejando de ser un secreto para convertirse en una leyenda en la hacienda. Diego fue confinado en su habitación de la casa grande, vigilado y prohibido de salir de la propiedad, un prisionero en su propio imperio. Desde su ventana, observó impotente, con el corazón hecho pedazos, el viejo camión de don Alonso cargando las pocas pertenencias de Isabel y don Mateo hacia un destino incierto. Era la escena más dolorosa de su vida, el momento en que el peso de su apellido lo aplastó contra la pared de la realidad. El amor de su vida estaba siendo llevado lejos por la soberbia y la crueldad de su padre. El desespero de Diego es palpable y lo divide. Se siente traicionado por su propia clase social y prisionero de sus propias riquezas. Corrió al despacho de su padre para enfrentarlo de nuevo, pero fue recibido no con furia, sino con la frialdad cortante de un empresario que acaba de cerrar un mal negocio. Don Alonso usó su argumento final, el gatillo de la culpa, para manipular a su hijo. Si vas tras ella, no solo destruyes tu vida, aniquilas el trabajo de 4 generaciones. La amas más que a tu propia familia y al sacrificio de tus antepasados. Era la manipulación emocional perfecta. Antes de ser completamente aislada del heredero, Isabel, en un último acto de coraje y amor desprendido, logró dejar un mensaje final para Diego, entregado por una de las empleadas más antiguas que simpatizaba con la joven. El mensaje era breve, pero poderoso y decisivo. Me voy a la capital. Te amo, pero la elección es tuya. No seré la razón de que pierdas quien eres. Ven si es por ti, no por mí. Ese mensaje ponía la decisión en manos de Diego. El amor seguía vivo, pero el sacrificio final de todo lo que conocía era una elección que solo podía tomar por sí mismo. Diego, solo en su habitación, mirando por la ventana hacia el horizonte vacío donde el camión de Isabel había desaparecido. De un lado estaba la hacienda, el legado, el poder y la seguridad de por vida. Del otro, la libertad, Isabel, y la aterradora incertidumbre de una nueva vida en la ciudad.
Sostenía el mensaje de Isabel arrugado en su mano. Si se quedaba, moriría por dentro, convirtiéndose en una cáscara de lo que podría haber sido. Si se iba, moriría para el mundo que lo había creado, perdiéndolo todo. Este es el momento crucial de su viaje. Diego debe responder, en su corazón, a la pregunta que lo ha perseguido desde el inicio de su romance. ¿Es el heredero sumiso de don Alonso o el hombre libre que Isabel le enseñó a ser, capaz de construir su propio destino? Rompe la carta en pequeños pedazos, símbolo de su rebelión contra la manipulación, y se dirige hacia la puerta. Va a salir. Pero el espectador no lo sabe. ¿Irá hacia su padre para aceptar su destino, o hacia el mundo, en busca de su amor perdido? La mano de Diego giró el pomo de la puerta con la convicción de quien está reescribiendo su propio destino, y no miró atrás. Aquella noche, el heredero no eligió solo a Isabel, tomó la decisión más difícil de su vida, se eligió a sí mismo. Su huida de la hacienda Oro Verde no fue un acto impulsivo de pasión juvenil, sino una declaración profunda de independencia y madurez. Cambió el confort de un destino garantizado y el lujo hereditario por la dura y desafiante realidad de la incertidumbre y el trabajo honesto. Dejó atrás no solo la vasta fortuna, sino también el peso opresivo del nombre familiar y de las expectativas autoritarias de su padre, el fardo de ser una mera extensión del imperio. En la capital, Diego era uno más, sin títulos ni sirvientes. El conocimiento que poseía sobre la gestión de grandes propiedades rurales resultó completamente inútil para sobrevivir en el competitivo mundo urbano. Tuvo que empezar, dolorosamente, desde cero, aceptando trabajos modestos como ayudante en almacenes y conductor de reparto, aprendiendo el verdadero valor del dinero ganado con su propio sudor y esfuerzo. Ese contraste es vital para su redención. El hombre que antes podía comprarlo todo ahora luchaba con esfuerzo por pagar el alquiler y el pan. Esa etapa de lucha y humildad es esencial para la redefinición y maduración de su carácter. ¿Qué se necesita para que un hombre renuncie a todo lo que posee y empiece de nuevo, abrazando la pobreza, solo para ser libre y fiel a sus sentimientos? La búsqueda de Isabel no fue inmediata ni desesperada. Diego honró la intención desprendida del mensaje de ella, dedicándose primero a establecerse y demostrar su valor como un hombre independiente. No la buscaba como refugio para sus problemas, sino como compañera digna de la integridad de su nueva vida. La buscaba en los barrios estudiantiles, en los cafés universitarios y en las bibliotecas públicas, guiado únicamente por la certeza de que el alma de ella anhelaba conocimiento, y que la ciudad era su destino. El tan esperado reencuentro ocurrió meses después, en una pequeña y silenciosa librería universitaria, el santuario del alma de Isabel. Ella estaba concentrada en un libro, y al levantar la vista, vio al hombre que amaba, pero ahora transformado. Diego ya no era el heredero de hombros tensos, era un hombre más delgado, con manos curtidas, pero con un brillo de propósito y determinación en los ojos. El silencio profundo de ese instante valía más que 1000 declaraciones de amor. No necesitaron palabras para entender que la elección de Diego había sido la correcta, la elección de ser él mismo. La recompensa por el sacrificio de Diego es el reencuentro en una nueva realidad, una relación construida sobre una base sólida de igualdad y respeto. Isabel había conseguido una plaza en una facultad nocturna, trabajando de día como dependienta para mantener a su padre enfermo. No eran ricos, pero estaban juntos, construyendo un futuro auténtico y sin cadenas. Se convirtieron en compañeros de una nueva travesía, donde el éxito no se medía por hectáreas heredadas, sino por la realización individual de sus sueños. Si la vida te obliga a elegir entre la persona que amas y el confort financiero, la elección correcta no es siempre aquella que te permite, ante todo, respetarte y amarte de verdad. La respuesta de Diego, materializada en su nueva vida humilde, fue la prueba irrefutable de que conquistó su propio ser antes de conquistar de nuevo a Isabel, invirtiendo por completo la lógica del poder. Pasaron los años, consolidando el nuevo camino. Diego, usando su profundo conocimiento de logística rural y su renovada visión humana, abrió una pequeña empresa de consultoría que ayudaba a pequeños agricultores a optimizar sus cosechas, enfocándose en la sostenibilidad y la justicia social. Isabel,
Ya graduada y con el brillo de una maestra vocacional, fundó una pequeña escuela comunitaria en el barrio, ofreciendo clases a los hijos de trabajadores rurales que migraban a la ciudad. Construyeron un hogar sencillo, lleno de amor y propósito genuino. El clímax no es un regreso triunfal a la hacienda, sino el momento en que ambos comprenden que han creado un legado mucho más valioso que el oro de Oro Verde, el legado de la autonomía, la educación y el amor incondicional. Años después, llegó la noticia de la muerte de don Alonso. Diego e Isabel no regresaron para el entierro, manteniendo el respeto, pero también la distancia necesaria para proteger la paz que tanto les había costado. La gran revelación ocurrió durante la lectura del testamento, un acto final y complejo de don Alonso. El hacendado, en sus últimos años, nunca perdonó formalmente a su hijo, pero, en un gesto de orgullo contenido, reconoció la fuerza y la determinación de Diego por luchar por lo que creía justo. Dejó una cláusula que causó asombro: la hacienda Oro Verde sería dividida en dos. La mayor parte iría al primo más obediente, pero una porción significativa de tierra, la reserva de bosque y el antiguo mirador, sería destinada a Diego. Una herencia que era mezcla de castigo y de reconocimiento tardío de la verdadera fibra de su hijo. Diego aceptó la herencia, no para criar ganado ni acumular riqueza, sino para transformarla en el centro de operaciones de su empresa de consultoría y en el nuevo y más amplio espacio para la escuela de Isabel. Convirtió el área del mirador, el escenario del drama, en una fundación que ofrecía educación y asistencia técnica a hijos de capataces y pequeños productores. Usó la tierra de su padre para corregir la injusticia social que lo había expulsado. No tomó el legado de don Alonso, lo redefinió, honrando la hacienda con justicia y propósito, algo que la ambición ciega de su padre nunca había conseguido. La historia de Diego e Isabel nos enseña que el verdadero valor de una persona no está en la cuenta bancaria, ni en el tamaño de sus tierras, ni en el peso de su apellido, sino en la valentía inquebrantable de trazar su propio camino y ser auténtico. Ellos demostraron que el amor no es solo un sentimiento fugaz, sino una elección diaria de lealtad hacia la propia esencia, no hacia las expectativas ajenas. Diego perdió el oro para ganar su libertad, Isabel perdió un hogar para construir uno verdadero y sólido. El mayor legado que podemos dejar es la prueba de que somos dueños de nuestras decisiones y, sobre todo, no somos prisioneros de nuestras circunstancias. La cerca que existía en la hacienda Oro Verde no estaba hecha de alambre de púas, sino de miedo. Y ellos tuvieron el coraje de saltar sobre ella, un salto hacia la libertad. Si esta historia te inspiró a cuestionar los límites que la sociedad o la familia imponen sobre ti, deja tu comentario aquí abajo. ¿Tendrías tú el valor de Diego para renunciar a todo por tu verdad? ¿Quieres conocer más historias de amor que desafiaron el poder y las clases sociales? Entonces, no te quedes fuera de esta comunidad que valora la valentía y la libertad de amar. Haz clic ahora en el botón de suscribirse y activa la campanita para no perderte la próxima historia de vida que podría cambiar tu forma de ver el mundo.